Ave María, llena de gracia, San José, muestra que eres nuestro Padre. Queridos hijos, San Lucas, en su Evangelio, parece complacerse en dar a José el nombre de Padre de Jesús y unirle al de María bajo la apelación común sus padres. Así lo llama San Lucas, sus padres. En la Vulgata, parentes eius. La expresión de que se sirve San Lucas la encontramos también en labios de María Santísima. Tu padre y yo, llenos de angustia, te andábamos buscando. ¿Recuerdan? Cuando lo hallan al niño Jesús después de 3 días que estaba perdido para ellos, lo encuentran en el templo. Era sin duda el nombre que utilizaba habitualmente en la intimidad de su hogar de Nazaret, y que no teme ella, Virgen prudentísima, pronunciarlo públicamente ante los doctores de la ley. Tu padre y yo, llenos de angustia, te andábamos buscando. Se distingue habitualmente 2 clases de paternidad. La natural es la que lleva consigo la transmisión de la vida, cuando el padre engendra al hijo. Esta no le corresponde a San José. Su concepción, la concepción del Señor, fue virginal, sin concurso de varón. La otra paternidad es la que conocemos como adoptiva, por la cual un hombre se compromete a reconocer y aceptar legalmente como suyo a un hijo que ha engendrado otro. Creo que padre adoptivo, padre de adopción, padre nutricio, como lo llamamos a veces a San José, son expresiones minimizantes y no dicen más que una verdad, pero incompleta. Esos títulos, por honorables que sean, solo expresan una paternidad fáctica, ficticia, prestada, una especie de simple protección del niño. Tenemos que pensar que en ningún momento José fue un extraño para Jesús, ni Jesús lo fue para José. Desde que se encarnó en María, al hacerse divinamente fecunda, Jesús perteneció legítimamente a José, ya que el esposo y la esposa, según el orden querido y establecido por Dios, son una sola cosa y sus bienes son comunes. Así lo podemos deducir de esa bellísima carta encíclica sobre la devoción a San José que hemos citado ya varias veces, de León XIII, Quamquam Pluries. ¿La recuerdan? Ahí, en un momento, el Papa León XIII dice: si Dios ha dado a José como esposo a la Virgen, se lo ha dado no solo como compañero de vida, testigo de la virginidad y tutor de la honestidad, sino también para que participase por medio del pacto conyugal, por medio del matrimonio, en la excelsa grandeza de ella, participa de los bienes de María Santísima. Entonces, no es fácil, desde luego, calificar la paternidad de José con una expresión así llena de precisión, porque es un caso único en la historia de la paternidad. No dudemos en repetir esa expresión de Bossuet, un clásico de la espiritualidad, tomada por el mismo San Juan Crisóstomo, un padre de la Iglesia. Dios ha dado a José todo lo que pertenece a un padre, sin detrimento de la virginidad. Dicho de otra manera sería: José no tuvo ninguna participación en el nacimiento natural de Jesús, porque fue una concepción virginal, por obra del Espíritu Santo. Pero exceptuando eso, su paternidad implica todos los privilegios, todos los deberes, todos los derechos que normalmente tiene en el hogar un padre de familia, de tal forma que el título que le conviene mejor es el de Padre Virginal de Jesús. Miren qué bello, Padre Virginal de Jesús. Así como podemos hacer el paralelo con María Santísima, ¿no? Madre Virginal de Jesús. José es padre de Jesús por derecho de matrimonio, por derecho de matrimonio. Todos los bienes de su esposa son bienes de él.
todo lo que le podía suceder eventualmente a María, incluso milagrosamente, como aconteció esta concepción virginal por obra del Espíritu Santo, se convertía inmediatamente en propiedad de José, su esposo. Al ocupar José un lugar insustituible al lado de María, había sido ese instrumento considerado indispensable por Dios para que el misterio de la encarnación pudiese insertarse en el seno de una familia. Y junto a ese papel de San José, podemos también ver otro papel un poco más activo en el nacimiento de Jesús. ¿No fue acaso el hombre Dios, el Verbo hecho carne, fruto de la virginidad de María? Fue su virginidad lo que la hizo fecunda. El signo del Antiguo Testamento, dado ya por el profeta Jas, es una virgen dando a luz. Esa es la señal. No hay otra señal, dice ahí el texto, sino la virgen dando a luz. ¿No fue José el que al respetar la virginidad de María había como preparado los caminos al Espíritu Santo y hecho posible esa fecundidad milagrosa? Fue él, en efecto, quien conservó la virginidad de su esposa, estimada por Dios indispensable, y los dos de común acuerdo la habían ofrecido al cielo como un bien que fue aceptado, a cambio del cual recibieron ambos un hijo que les pertenecía por igual, ya que era como el fruto de su alianza virginal. El mismo Papa León XIII lo decía ahí en ese texto que citábamos: testigo de su virginidad, tutor de su honestidad. Por eso es patrono de vírgenes. San José, patrono de vírgenes. José indudablemente no dio a ese hijo su sangre. Tiene un solo cromosoma, el de María Santísima. La Virgen le dio a Jesús de su carne y de su sangre. Pero esa sangre tenía que ser alimentada, mantenida, enriquecida. Y fue el humilde carpintero quien con el sudor de su frente se encargó de hacerlo. Jesús comerá el pan que José ganará con su trabajo y gracias a él alcanzará la talla humana que necesitaba para salvar al mundo al ser clavado en la cruz. Con ese alimento adquirido gracias a ese duro trabajo de San José, Jesús llenará sus venas con la sangre generosa que derramará hasta la última gota y correrá hasta la consumación de los siglos en nuestros altares durante el santo sacrificio de la misa. Así José tuvo su parte activa también en la sangre de la redención. Tenía pues derecho San José a llamar a Jesús hijo suyo y a considerarle como tal. Por eso los padres de la Iglesia no dudan en verle junto a Jesús como la sombra del Padre, la sombra de Dios Padre, según una expresión ya consagrada. Porque el verdadero Padre de Jesús, que lo engendra desde la eternidad según su naturaleza divina, confió a José la misión de ser en la tierra su vicario de alguna manera. Tuvo al mismo tiempo que poner en él algo de ese amor infinito que él mismo tiene al Verbo, que él mismo tiene al Hijo. El ángel había precisado: le pondrás por nombre Jesús. Dicho de otra manera, el padre de este niño es Dios, pero él te transmite sus derechos. Tendrás con él un verdadero corazón paternal y ejercerás sobre él tus derechos de padre. José pues cuidó de Jesús, amándole a la vez como su hijo y adorándole como su Dios. Amaba a Jesús. Le consagró sin reservas, de forma total, sus fuerzas, su tiempo, sus inquietudes, sus cuidados. No esperaba otra recompensa que poder vivir su consagración cada vez mejor. Si hablamos de estar consagrados a Jesús por María, quien primero estuvo consagrado a Jesús por María y quien es modelo de consagración a Jesús por María es San José. Podemos representárnoslo tomando al niño en sus brazos, meciéndole con canciones, acunándole para que se duerma, sonriéndole
paseándole, fabricándole graciosos juguetes, jugando él mismo con él como hacen todos los padres, prodigándole sus caricias como actos de adoración y testimonio del más profundo afecto. José, al cubrirles de tiernas caricias, se maravillaría precisamente de ver dormir al custodio de Israel, aquel que siempre está vigilante, de ver llorar al que es la alegría de los elegidos, de ver jugar como un niño al que es el creador del universo. Saben que según las costumbres judías, el niño en el hogar estaba al cuidado de su madre hasta la edad de 5 años. Después el padre empezaba a ocuparse de él más activamente, enseñándole la ley de Dios y los preceptos de Moisés, los preceptos mosaicos. Esa fue la misión de San José. Ese fue el Padre virginal de Jesús junto a la Madre virginal de Jesús. A su vez es el Padre providente, el encargado de proveer con ese humilde trabajo de carpintero todo lo que necesitaba la familia de Nazaret, todo lo que necesitaba Jesús y María. En Él encontraron esa seguridad humana nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre, la Virgen María. Padre Providente.